Buenos días, presidente. Señorías, mis primeras palabras quiero que sean de recuerdo a la Comunidad Valenciana, a Castilla-La Mancha y Andalucía en estos tremendos momentos. ¿Saben por qué estamos aquí hoy defendiendo al Senado en un conflicto de competencias entre el Senado y el Congreso? Señores socialistas, por su irresponsabilidad de tensionar al límite las instituciones del Estado y tensionar nada más y nada menos que a los poderes del Estado, al Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial. Y todo para que el señor Sánchez pueda seguir al frente de este desgobierno. Dos conflictos de competencias entre Congreso y Senado que responden a la aceptación de dos chantajes. El primero de ellos, el chantaje impuesto por quienes quieren romper el Estado a través de la ley de amnistía, que ya debatimos aquí. Y el segundo, el que hoy nos trae aquí y que trae su causa en que ustedes nuevamente han aceptado el chantaje de los herederos de ETA, de los herederos de quienes tanto dolor han causado a los españoles. Nos encontramos ante un nuevo ejemplo del galopante proceso de deterioro institucional puesto en marcha por el Gobierno de Sánchez. El Gobierno, montado sobre una amnistía fraudulenta y sostenido sobre la corrupción, da un paso más con la absoluta arbitrariedad cometida por la Mesa del Congreso de los Diputados en relación con la Ley de Antecedentes Penales, la Ley de Beneficios Penitenciarios para los presos etarras. De nuevo, como hizo con la ley de amnistía, la Mesa del Congreso desprecia al Senado y se arroga competencias que no le pertenecen. El pasado 14 de octubre esta Cámara vetó el proyecto de ley orgánica sobre beneficios penitenciarios para presos etarras y lo hizo al rechazar por mayoría absoluta la totalidad del texto legislativo. No fue meramente el Pleno el que expresó su voluntad, fue el Senado, porque el Pleno no es un órgano del Senado, es el Senado. Después de que el Senado expresase su rechazo mediante la votación, el presidente de la Cámara hizo lo que debía de hacer. Constató que el Senado había rechazado la totalidad del texto por mayoría absoluta y que, por tanto, ese rechazo por mayoría absoluta debería interpretarse como un veto. Porque, señorías, si el rechazo de la totalidad de un texto legislativo por mayoría absoluta no es un veto, entonces, ¿qué es? ¿Para qué debatimos en pleno los proyectos legislativos a los que no se han presentado formalmente enmiendas o propuesta de veto? ¿Para qué sometemos los proyectos legislativos a una votación final del conjunto del texto? Señorías, si ese debate y esa votación fuesen en todo caso inútiles, ¿por qué la Mesa del Senado no lo remite directamente a la Presidencia del Gobierno para su sanción, promulgación y publicación en el Boletín Oficial del Estado? Sin embargo, esos proyectos legislativos pasan a conocimiento directo del Pleno y el Pleno, es decir, el Senado, los vota en su integridad. Y si ese voto es negativo por mayoría, la conclusión es clara, el Pleno ha opuesto su veto. Así es como obró el presidente del Senado el pasado 14 de octubre y, apoyándose en un detallado informe de la Secretaría General, proclamó e interpretó como un veto el resultado de la votación. ¿Y qué pasó después? Que el Senado adoptó un acuerdo y lo proclamó, dando traslado del mismo a la Mesa del Congreso. ¿Y qué hizo la Mesa del Congreso? Sencillamente pasó por encima de la Constitución. La mayoría de los miembros de la Mesa del Congreso se disfrazaron con la toga de magistrados del Tribunal Constitucional y, mediante un acuerdo de apenas 7 líneas, sentenciaron que el Senado había actuado fuera de plazo y que no aceptaban su veto como tal. Es difícil faltar tanto a la verdad en 7 líneas como lo hace este irreflexivo y precipitado acuerdo de la Mesa del Congreso. Y todo este alarde de disparates, ¿para qué? Por la simple razón de que el Gobierno coló de rondón en el proyecto de ley de transposición de una directiva una enmienda que responde a su acuerdo de vasallaje con Bildu y que supone la excarcelación anticipada de más de 40 terroristas. Señorías y señores socialistas,
Han tratado de dar cumplimiento desde la indignidad, la vergüenza y el desprecio a las víctimas del terrorismo, la exigencia que hicieron los herederos de ETA de cambiar presos por votos. Y yo me pregunto, ¿cuánto vale un preso de ETA en la calle? ¿Cuánto vale el sufrimiento de las víctimas? Y a esto nos lleva a otra pregunta inevitable. ¿A cuánto está el kilo de dignidad socialista? La respuesta es desoladora. A precio de saldo, la dignidad del actual Partido Socialista está en liquidación. Su posición hoy aquí, señores socialistas, es la puesta en escena del guión que han aceptado como serviles y obedientes súbditos del amo. Y el problema es que, asumiendo ese papel, denigran el sentido de esta Cámara a la que pertenecen y desprecian fundamentalmente a aquellos a los que representan. En conclusión, y termino, presidente, el Senado vetó el proyecto de ley de antecedentes penales. El presidente de esta Cámara, respaldado por un informe de la Secretaría General, respetó al Senado y a nosotros como senadores. Y la Mesa del Congreso obró con manifiesta incompetencia al rechazar el veto del Senado. La Mesa del Congreso ha impedido que el veto del Senado sea sometido al Pleno del Congreso. En conclusión, la Mesa del Congreso ha ignorado y ha sustituido al órgano más soberano del Senado, que es el Pleno. Y termino, señorías. Y lo más triste de todo es el por qué. Porque una vez más los socialistas se han puesto de rodillas, en este caso, ante el chantaje de los herederos de ETA y solo por seguir en el Gobierno. Muchas gracias.